Y es un gusto saludar a mi querido amigo Leo Castec, agente naviero. Vamos a hablar del mundo marítimo, cómo se está afectando, cómo se ve, qué es lo que sucede con el mundo naviero que es mundial, ¿no? Que es manejado por las grandes industrias en crisis sanitarias de estas características. Leo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, buenos días. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes un ratito. Además, la gente se va a acordar que nosotros conversamos hace un mes aproximadamente, se cumplió un mes, cuando fui el primer diagnosticado por COVID-19, que finalmente, por suerte, no fue así, por Leo. Sí, por fortuna no fue así, pero bueno, son cosas que pasan, está asumido completamente, así que no hay ningún problema. Bueno, nos alegramos mucho. Leo, tú has estado en la Cámara Marítima, has viajado por el mundo gracias también al mundo naviero, eres agente naviero, conoces el mundo marítimo, más allá de si estás hoy en día un poquito alejado o no, ¿cómo crees que le va o cómo crees que le ha ido afectando esta crisis sanitaria al mundo naviero y de refilón a nosotros, ¿no? Como Magallanes, puerta de entrada a la Antártica? Bueno, verdaderamente el problema es a nivel mundial y tú sabes que el transporte marítimo se nutre de la industria, ¿cierto? El mover materias primas, el mover ciertos bienes de consumo, etcétera, y hoy la industria a nivel mundial está prácticamente paralizada, digamos, hay países que la industria está cerrada completamente. En Chile, obviamente que también, ¿cierto? Hay gente sin trabajo, las pymes que no están funcionando, obviamente que son las que generan la carga que los medios de transporte lo tienen que movilizar, y no solamente el transporte marítimo, hablamos del transporte terrestre, el transporte aéreo, obviamente que está muy afectado, obviamente que las bajas han sido importantísimas, yo pienso, y esto es muy personal obviamente, que más de algunas compañías navieras deben estar moviendo sus barcos, ¿cierto? O paralizando sus barcos, los servicios, los diferentes servicios que existen hoy por hoy con los buques mercantes, deben estar haciendo roleos que lo llaman, ¿cierto? Sacando los buques de algunos puertos determinados. La verdad es que están haciendo un movimiento muy grande para poder sostenerlo y poder, digamos, sobrevivir. No olvidemos eso. Claro, porque mira, fíjate que solamente LATAM, lo que estaba escuchando las noticias el otro día, tiene 240 aviones estacionados en el aeropuerto de Santiago, sin trabajo, digamos, sin salida. Así que el transporte marítimo debe estar casi igual, casi parecido, digamos. Entonces, obviamente que es un tema, y sobre todo que además hay una tremenda incógnita, que no se sabe qué va a pasar, cuándo se va a poder descubrir, digamos, la vacuna que pueda parar esta famosa pandemia. Entonces es muy difícil, es difícil predecir qué se nos viene a futuro no solamente en el transporte en general, en el transporte a nivel mundial. En el transporte en general, porque es muy cierto lo que tú dices, Leo, una cuestión es el transporte marítimo, los barcos que quedan a la gira. Espérate, un paréntesis, ¿qué pasa con los barcos cuando no están trabajando? ¿Quedan necesariamente a la gira, no todos? ¿Cómo es? ¿Qué pasa con el transporte marítimo? Bueno, hay muchos armadores que tienen astilleros propios, ¿cierto? Y seguramente dejarán sus buques atracados a muelle, o cuando tengan que quedar a la gira, por disposiciones, ¿cierto?, de seguridad, tú tienes que dejar cierta cantidad de tripulantes arriba del buque, ¿cierto?, cuidándolo o estando alerta en caso de que el buque tenga que salir, o el caso de Punta Arenas particularmente, tú dejas un buque a la gira, tienes que tener por lo menos una dotación mínima en caso de cualquier emergencia. Sale viento, ¿cierto?, y el barco empieza a navegar prácticamente, tiene que tener tripulación a bordo. Pero el puerto es mucho más seguro y mucho más tranquilo, tú puedes dejar los buques estacionados, uno al lado del otro, ¿cierto? El buque se cierra, se le pone candado, se dejará una o dos personas bajo el cuidado y se esperan, digamos, que esto pase y el buque nuevamente pueda volver a operar y a trabajar. Pero obviamente que el costo de mantener un buque a la gira o mantenerlo, digamos, parado es altísimo igual. Eso te iba a decir, porque la gente no sabe. Claro, tú me decías, claro, lo dejamos estacionado, bien amarrado, con candado en el muelle, en el puerto, pero eso hay que pagar diariamente el estacionamiento, por decirlo de alguna manera, el ataque a un muelle, ¿no? Claro, a excepción de la gira, que si estás en la gira no le pagas a nadie. A la tripulación.
Bueno, claro, a la tripulación. Y el bien está generando gasto, digamos, ¿cierto? Y el bien es un barco, y el barco, como dicen las jergas marítimas, el barco gana plata cuando está navegando, no cuando está parado, detenido o está en puerto. Sí. Pasa con el transporte en general, ¿no? El bus, con el avión, etcétera. Y vuelvo al origen de lo que tú decías, que me parece muy interesante. Lo que está en la lupa en estos momentos es cómo se va a desarrollar el transporte en general, porque que un buque se mueva de un continente a otro con carga hace que esa carga después sea transportada en un camión, en un bus, en un avión cuando llega al otro muelle, ¿no? Está todo relacionado. Claro. O sea, todo está relacionado, digamos, tiene un efecto multiplicador, ¿cierto? En el mundo marítimo, ¿cierto? Se utiliza mucho lo que se denomina el sistema multimodal, ¿cierto? Mucha carga llega a los puertos vía tren, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común, en Europa, ¿cierto? O vía camiones, o vía avión, ¿cierto? Y después se complementan, digamos, los servicios. O sea que el servicio de transporte en general está interrelacionado. Sí, está todo interrelacionado. En Magallanes es muy complejo todavía. Somos puerta de entrada. La autoridad ha dicho en los últimos días, Leo, de que el foco del coronavirus acá fue producto de los cruceros, los turistas que se bajaron en los cruceros en Punta Arenas. Ese tipo de declaración le va a afectar de una u otra manera al mundo naviero, al mundo turístico, tal vez seguramente, ¿no? Sin lugar a duda, ¿cierto? Obviamente que yo no aseguraría de que el coronavirus ingresó a través de los turistas. Es probable, digamos, porque esta gente anda recorriendo el mundo, hay mucha gente europea que anda arriba del buque, gente de mucha edad, pero obviamente que nos va a afectar y va a afectar el turismo en general, ¿cierto? La industria de los buques de turismo, tú sabes que trabajan los 365 días al año, y hoy día yo diría que más del 80% de los buques de pasajeros deben estar sin operar, si no digo el 100, digamos. O sea que es muy complicado el tema, hay compromisos, como hemos visto caer particularmente las pymes, las empresas más chicas, digamos, que no tienen un respaldo tan grande, y han empezado a cerrar, a despedir a su gente. El efecto es gravísimo, entonces en el tema turístico también lo está afectando directamente. Leo, ¿van a cambiar algunas normativas de seguridad seguramente en el mundo naviero? ¿Va a cambiar el mundo naviero con esto o no necesariamente? El mundo naviero tiene mucho más espaldas, es mucho más duro y seguro como para mantenerse en el tiempo enfrentando este tipo de problemática, y en unos meses más o en unos años más el mundo marítimo va a volver a ser lo que era hace 2-3 meses. No, mira, el mundo marítimo constantemente está, ¿cierto?, haciendo cambios y se está poniendo al día, particularmente en materia de seguridad. Entonces, yo creo que sí en el futuro van a haber, digamos, nuevas regulaciones con respecto a materias de seguridad, no solamente en materia de seguridad como esta pandemia, digamos. En general, el mundo marítimo, a través de Marpol, está muy preocupado de todo lo que es el tema de derrame, de desastres, digamos, de que un buque se pueda tener un accidente, ¿cierto?, y vengan derrame. De hecho, han ido muchos cambios con respecto al tipo de combustible que tienen que usar los barcos, así que el cambio es permanente. Yo creo que sin lugar a dudas van a haber cambios, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas van a haber cambios. Yo también creo lo mismo, no solamente en el mundo marítimo, en el transporte en general. ¿Cómo nos afecta a Magallanes, Leo, todo esto que está sucediendo en términos marítimos relacionado con la Antártica? Nosotros somos la puerta de entrada a la Antártica, es el tramo más corto en el mundo que hay entre un continente y el continente blanco. Somos nosotros, Punta Arenas, Puerto Williams. ¿Qué va a pasar con eso? Yo sé que hay muchas operaciones, sobre todo durante el verano nuestro, de muchos equipos que van a sus bases en la Antártica. Esto también va a provocar problemática en aquello, ¿no? Bueno, lo más probable es que sí. Nosotros por el momento no tenemos todavía los antecedentes de las distintas bases que operan a través de Punta Arenas. ¿Cuál va a ser el procedimiento que van a utilizar? Digamos, se van a paralizar yo diría que no, porque todo lo que es bases antárticas, ¿cierto?, están como un poco exentas de este tema del coronavirus. No se ha visto ni se ha sabido de que alguien
en la Antártica esté, digamos, complicado por este virus, pero yo creo que también van a tomar sus medidas y sus resguardos, ¿cierto? Como aquí hay razones económicas también que le afecta a todos los países, lo más probable es que se reduzcan las actividades, ¿cierto? Pero no se eliminen. Yo creo que igual se van a seguir utilizando las instalaciones de Punta Arenas para seguir operando a través de la Antártica. ¿Qué está pasando acá? Acá está todo suspendido, ¿cierto? O sea, el mundo marítimo no escapa a la cuarentena y a la paralización de actividades en general del comercio y del mercado en particular, ¿no? No, bueno, se sigue, el buque cabotaje sigue haciendo viajes, pero obviamente que el volumen de carga que están movilizando es bastante menor. ¿Ah? Los camiones, digamos, por el lado argentino también están operando, vía Naimac también, ¿cierto? Pero obviamente aquí hay una industria que no se puede paralizar, que es el tema de la salmonicultura, ¿cierto? Porque los peces tienen que estar alimentándolos, por lo tanto hay un gran movimiento de lo que es el alimento para los peces, y esto se traen desde la zona central, ¿cierto? Vía marítima o vía terrestre, por lo tanto eso se sigue operando y sigue funcionando, digamos, no ha mermado el movimiento, pero sí obviamente hay otras industrias que están prácticamente paralizadas. Claro, y el tema del abastecimiento que también sigue llegando a través de embarcaciones, ¿no? ¿Algún porcentaje del abastecimiento? Yo diría que el 100% del abastecimiento está llegando vía marítima una parte, me refiero a Naimac y el resto de los barcos que hacen el cabotaje por Punta Arenas y por camión. Yo creo que la parte aérea se ha reducido bastante, sobre todo porque los vuelos se han ido eliminando, entonces creo que la TAM estaría haciendo un solo viaje al día. Entonces obviamente que la capacidad de bodega que tienen para traer carga es bastante poca. Así que yo diría que el fuerte es marítimo y terrestre. Lo poco que puede estar trayendo, digamos, ¿no? Porque los volúmenes obviamente que han disminuido. Exactamente, los volúmenes han disminuido y las restricciones por la frontera argentina también han tenido algunas limitancias en las últimas semanas. Bueno, sí, hubieron camiones que estuvieron detenidos allá en el norte, pero se ha ido solucionando, se ha ido solucionando por suerte y para el bienestar, digamos, de Magallanes. Así es. Bueno, ya nos tomaremos un café, Leo, te envío un gran abrazo, muchas gracias por conversar un ratito. Hay mucha gente muy interesada con este tema naviero, hay mucha gente que trabaja de una u otra manera relacionada al mundo naviero, entonces le interesa mucho cuál es la realidad, qué es lo que está pasando. La industria pasa por momentos complejos también, la industria naviera muchas veces, no es esto, aunque sea inédito, la industria naviera está acostumbrada a la tensión, por decirlo de alguna manera. Siempre es cíclico, siempre hay épocas en que hay bajas muy grandes, pero también hay tiempos de bonanza, ¿cierto? Que favorece mucho a la industria naviera, pero normalmente es cíclico, sube y baja. Sube y baja. Leo, un abrazo, un gusto de conversar contigo, que tengas buena jornada. Igual, por Mauricio, para ti, un abrazo muy grande. Chao, que estés muy bien. 9 de la mañana con 53 minutos, ¿cómo avanza la mañana? 9 con 53, mucha gente comentando, preguntando. Nos vamos a ir a la pausa. Les voy a contar que, mire, se ve poquito movimiento en el centro, autos estacionados, por cierto, pero se ve poco movimiento. Es la imagen completa de calle Bories. A esta hora de la mañana ya les vamos a ir mostrando otros sectores de la ciudad para ver cómo va desarrollándose estas primeras no, ya pasaron las primeras horas de la mañana. Vamos a tener ese cielo nublado que usted ve ahí, ¿ya? Durante todo el día. Y a partir de las 2 de la tarde comienzan las precipitaciones en la capital de Magallanes, y no solamente en la capital de Magallanes, sino que en rigor en buena parte de la región. Quería mostrarle, bueno, en el próximo bloque, y a partir de todos los miércoles y este miércoles, vamos a hablar de trabajo y trabajo. ¿Se acuerda de ese caballero que era candidato y que lo único que alcanzó a decir en su publicidad política o en su campaña fue eso, trabajo, como Rosa Daric? Vamos a tener junto a Ricardo Yarzo y un invitado, hoy día va a estar el abogado Jorge Vidal, vamos a tener este bloque de más trabajo, así lo vamos a poner, más trabajo, para saber condiciones laborales,
donde los trabajadores y las trabajadoras nos pueden llamar o escribir para hacer consultas. Vamos a tener un abogado que tiene que ver con el mundo laboralista. Vamos a hablar de la historia del trabajo y de los trabajadores a propósito del 1 de mayo que se nos viene. Vamos a hablar de trabajo en una conversación y en un bloque muy interesante que vamos a tener única y exclusivamente dedicado al trabajo y trabajo. Miércoles a las 10 de la mañana partimos con este bloque en el día de hoy. Así que nos vamos a ir a la pausa para prepararnos técnicamente, porque lo vamos a hacer vía Zoom, para que tengamos un mejor audio y entregarle un mejor producto a ustedes. Espérenme 3-4 minutos y ya venimos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.